El recorrido de más de 300.000 años sobre la Tierra permite imaginar al ser humano y los diferentes intentos y esfuerzos por comunicarse, modos de acercamiento, la necesidad de transmitir sus miedos, sus aciertos, sus conocimientos, sus sentimientos. Esta comunicación comenzó a perfeccionarse a medida que pudo utilizar el lenguaje escrito, la percusión de tambores, la utilización de gestos y gritos, las señales de humo, el batir de palmas, la escritura rupestre, encarnando objetos, los ideogramas que simbolizan en forma gráfica ideas o conceptos que carecen de palabras o frases físicas para representarlos, muestran la necesidad de darse a entender, y para ello la utilización de la escritura fue un antes y un después en la evolución humana. Trataré de situarme en los albores de la escritura. El cuarto milenio antes del nacimiento de Cristo, en la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí nace la escritura cuneiforme. Los signos jeroglíficos que se realizaban sobre tablillas de arcilla húmeda, elemento muy abundante en aquella zona, mediante incisiones practicadas con un tallo vegetal biselado llamado cálamo o utilizando punzones o estiletes. Las creaciones luego eran guardadas en lugares pertenecientes a la escuela de cada ciudad, en los templos, en palacios, al modo de bibliotecas particulares cuidadosamente organizados y que quedaron olvidadas durante más de un milenio. A lo largo de los años, de diferentes estudios y excavaciones arqueológicas, se han ido desentrañando misterios y revelando datos de aquella época remota en que comenzaron a esculpirse trazos que dan certeza sobre cómo fue vivir entonces. En aquel mundo que hoy pensamos remoto, lejos de la existencia del papel, de la lapicera, cuando la imprenta era un sueño aún no soñado, ¿quién o quiénes podían acceder a la escritura? En realidad, muy pocos individuos sabían leer y escribir en Egipto, solo los miembros de la casta de los escribas, el grupo más poderoso del país después del rey y su familia. Para llegar a ser escriba, hacía falta dominar cientos y con el paso del tiempo miles de signos. Era un lento aprendizaje que solo podían permitirse los más ricos en escuelas exclusivas. La escritura fue símbolo de poder y solo los muy cercanos a él podían utilizarla. El conocimiento no era abierto al pueblo, ni los pobres, ni los extranjeros, ni las mujeres podían utilizar herramientas tan costosas, eran generalmente patrimonio de pocos. De los informes de aquella época que estoy evocando, surge la existencia de la primera escritora, mujer, poeta, de quien se tiene conocimiento que redactó los primeros textos que se pueden atribuir a la literatura de autor. Eneduana, una de las primeras mujeres que figuran en la historia detentando el título de Gran Sacerdotisa En, cargo de gran importancia política que a menudo llevaron las hijas de la familia real que dominaba en Mesopotamia. En idioma sumerio, era el título designado para el gran sacerdote o sacerdotisa de Ur, antigua ciudad del sur de Mesopotamia. Allí residió, según surge de documentos históricos escritos, que indican que era hija del rey Sargón de Akkad, el primer gobernante que unió el norte y el sur de Mesopotamia. Eneduana no era su nombre, sino un título compuesto, En, Edu, An o Ana, Ejedú, que se ha transliterado como Eneduana. En, sacerdotisa, Edu, adorno, An, cielo. Eduamna significa, pues, adorno del cielo, de manera que se traduce literalmente la alta sacerdotisa adorno del cielo. Su existencia entre los años 2285 y 2250 a.C. queda confirmado por piezas encontradas durante excavaciones en Gipar, Ur, que era la residencia principal de la sacerdotisa En.
Allí se recuperó un disco de alabastro con su nombre y su imagen y 2 sellos con su nombre pertenecientes a sus sirvientes. Compuso 42 himnos, los himnos de los templos sumerios, que conformaron la primera colección de su clase. En ellos, Eneduana afirma: «Rey mío, algo se ha creado que nadie ha creado antes». Sus textos se han reconstruido a partir de 37 tablillas de Ur y Nippur y han sido considerados como uno de los primeros intentos de una tecnología sistemática y la exaltación de Inanna o Nin-me-sar, un devocionario personal a la diosa Inanna que incluye detalles de la expulsión de Eneduana de Ur. Aunque esta autora colocaba su nombre en caracteres cuneiformes sobre las tablillas de arcilla en que trabajaba, otros textos no atribuidos a su creación podrían haber sido, sin embargo, de su autoría. La mayor parte de su obra está disponible en traducción en cuerpo de texto electrónico de literatura sumeria. En el libro Los hijos de los días, de Eduardo Galeano, se hace referencia a Eneduana. Así dice Galeano, recordando a esta enorme autora de la antigüedad. Eneduana vivió en el reino donde se inventó la escritura, ahora llamado Irak. Y ella fue la primera escritora, la primera mujer que firmó sus palabras y fue también la primera mujer que dictó leyes. Y fue astrónoma, sabia en estrellas, y sufrió pena de exilio, y escribiendo cantó a la diosa Inanna, la luna, su protectora, y celebró la dicha de escribir, que es una fiesta, como alumbrar, dar nacimiento, concebir el mundo.